El encuentro de hoy lo vamos a destinar específicamente a poder armar una especie de mapa de aportes que fueron surgiendo a lo largo del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI y entrado el siglo XVII, o sea, todo ese contexto que permitieron armar como eh, esa transición del mundo medieval al mundo moderno. Y ya ingresado en el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, donde claramente se acentúa la modernidad. Entonces ahí nosotros decimos o podemos ver cómo van apareciendo determinados rasgos, uno podría decir desde distintas áreas, que van a ir conformando y generando las que podríamos llamar las condiciones de posibilidad que después van a habilitar a entender de alguna manera por qué surge la concepción de sujeto que tenemos, por qué surge la concepción de verdad que tenemos, qué, cómo se va a interpretar el tema del conocimiento y básicamente cómo eso va a, a permitir el armado de una escuela y el pensamiento sobre una educación, como se va a ir entendiendo en toda esa este, comunidad político-social que deriva en la modernidad y que es un poco el antecedente de toda este, de todo el contexto actual que venimos viviendo en el mundo contemporáneo, siglo XX, siglo XXI. A partir de algunas ideas que aportó el pensamiento de Martin Heidegger en el siglo XX, en el ámbito de la filosofía empezamos a hacer una distinción muy particular de cómo entender la cuestión de la ciencia de la modernidad hacia el mundo contemporáneo. Porque ahí van a cambiar algunas cuestiones y van a implicar un corrimiento importante en cómo miramos el mundo y cómo miramos al hombre dentro de ese mundo y cómo empezamos también a relacionarnos con ese mundo. Y ahí es cuando se nos empieza a armar un poco toda esa relación entre lo que podríamos decir lo político-económico, eh, la concepción del mundo en términos físicos y astronómicos, la concepción político-religiosa y cómo esto se organiza en la sociedad civil, cómo se vincula con la sociedad civil, la cuestión que va a tener que ver con la producción de conocimiento y la distribución del conocimiento, eh, la escuela en sí misma, cómo aparece en esa escena y cómo empieza el lugar social que empieza a ocupar, y por último, uno podría decir, bueno, cómo se entiende la concepción del sujeto dentro de ese, y de la comunidad dentro de ese contexto. Entonces, para eso hay como una noción muy interesante que nos aporta Martin Heidegger, que es el concepto de la tecnociencia. Es decir, la ciencia no es un invento de la modernidad, esto todos lo sabemos. Eh, pero hay algo que empieza a pasar en la modernidad y que ya no va a cambiar su curso, y es que nosotros observamos el mundo ya no solamente desde las condiciones de posibilidad de nuestra corporeidad, sino que producimos instrumentos que nos permiten ver, o sea, percibir el mundo de un modo diferente de como lo percibimos con nuestro cuerpo. Ustedes dicen, bueno, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, para poner un ejemplo, hay dos elementos muy básicos, que son el microscopio y el telescopio. Uno tendría que decir, eso nos abre, esos dos instrumentos
nos abren a una concepción del conocimiento completamente distinta y nueva. Nosotros empezamos a ver el mundo y empezamos a ver en el mundo la existencia de microorganismos, de partículas, de cuerpos celestes, etcétera, que antes no sabíamos que estaban. Los podríamos teorizar. Uno podría decir, bueno, Demócrito en el siglo V antes de Cristo, cuando desarrolló la idea de átomo, como esa unidad simple e indivisible, no estaba pensando que había partículas materiales que componían el mundo. Bueno, sí, evidentemente tenemos esos antecedentes, pero aquí ya no solo tenemos los antecedentes, aquí empezamos a aplicar determinada eh, producción tecnológica en el campo científico. ¿Y por qué, digo, le empezamos a aplicar en el campo científico? Porque las lentes ya existían, pero ahora empezamos a producir lentes para acceder a la producción de conocimientos diferentes. Esto obviamente va a generar un impacto y vamos a empezar a tener un acceso a un conocimiento que ya no es el conocimiento donde el cuerpo directamente construye todos esos conocimientos a partir de lo que percibe, sus 5 sentidos, sino que hay una mediación, y esa mediación nos ofrece un mundo completamente nuevo. Y por lo tanto empieza a cambiar todas las concepciones que teníamos sobre ese mundo, y a su vez empieza, digamos, a contradecir muchas de esas nociones. Me interesaría abrir este contexto particular de la modernidad trayendo 6 personajes de aquella época que nos permitan pensar diferentes aristas, no todas, pero poder abrir algunas aristas que nos permitan pensar, ¿sí?, cómo se fue dando este contexto y cómo se fueron generando determinadas condiciones para lo que terminó ocurriendo en esa modernidad, particularmente la europea, pero que a nosotros, obviamente, por los hechos ya conocidos de cómo españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses llegan a las tierras americanas, o llamadas americanas, eh, a nosotros también nos va a llegar toda eh, esa cultura y esa herencia, esa tradición. Bueno, el primer nombre que me interesa plantear es el de Colón, entonces, porque tiene que ver justamente con todo esto que vengo mencionando, ya que él es el famoso, ¿sí?, personaje histórico que descubre América. Y generalmente en historia nos han enseñado que ese es como el hecho, ¿sí?, fundamental que abre la modernidad. Sin embargo, hay un hecho anterior y que está directamente ligado a que Colón haya descubierto estas tierras, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, en manos de los turcos otomanos, ahí a mediados de 1453, si mal no recuerdo, mediados del siglo XV, cae el Imperio Romano de Oriente, y esto genera obviamente que de todo, digamos, la Europa occidental no pueda comerciar con la parte oriental, porque le ponían costos, bueno, había distintos problemas que hacía que no les convenía ir por esa zona. Entonces, los europeos occidentales estaban preocupados en ver cómo abrían nuevas rutas comerciales, con Oriente, en particular con India. Entonces, aparece este genovés en España y convence, ¿no?, esa parte de la historia la conocemos, convence a los reyes de España y consigue de esa manera la forma y los recursos para poder implementar este viaje. Obviamente había una condición básica. Entonces todos habrán escuchado, todas habrán escuchado alguna vez toda esa historia, digamos, de que en los mares, en los océanos, los monstruos marinos se comían a los navegantes.
o los atacaban, etcétera. También habrán escuchado esta idea de la Tierra es plana y entonces cuando uno llega al horizonte se cae en el abismo. O sea, había muchas teorías en torno a la Tierra. Sin embargo, este genovés estaba convencido que la Tierra era una esfera y que se podía llegar hacia el otro lado. O sea, estas teorías ya estaban ahí dando vuelta. A pesar de que todavía podemos decir que este personaje, que va a ser un segundo personaje que vamos a traer aquí, a convocarlo, que es Copérnico, todavía no tenía tanta fama, pero sin embargo ya estaban estas ideas circulando. Bueno, ¿por qué es importante Colón? A nosotros, si bien hay un hecho importante que es el descubrimiento de América, nosotros tenemos que ver, ahí también podemos ver que hay un desarrollo tecnológico en armamento, en embarcaciones, etcétera, que obviamente fue mejorando, pero además hay un hecho puntual, hay un cambio de mentalidad y hay una necesidad de abrir una nueva ruta comercial. Y uno tendría que decir, aquí hay un inicio, podríamos decir, hay un primer antecedente de la organización que va a venir, que es la organización del capitalismo. O sea, aquí este cambio comercial no solamente implica, ¿sí?, un cambio en términos, digamos, de dominación cultural, sino también de una reconfiguración de la organización geopolítica y económica de Europa Occidental. Y podríamos decir algunas cuestiones que se venían dando y que aparecen claramente en los conceptos de hegemonía, o en algunas nociones que después el marxismo va a desarrollar, vemos claramente cómo el primer mundo empieza, o a eso que denominamos primer mundo, empieza a configurarse como este, el productor de tecnología y busca la materia prima en aquellos lugares, ¿sí?, donde comienza a dominar las tierras y hacerse de sus recursos. O sea, fíjense cómo esta organización claramente empieza a partir justamente de este personaje llamado Colón. No podemos hacer responsable ni ligarlo a Colón con todo esto, sino marcar justamente cómo esto abre, ¿sí?, una nueva mirada en torno a cómo organizar la geopolítica económica de Europa, en referencia al resto del mundo. Un segundo personaje ya mencionado fue Copérnico, que también, un prusiano, un monje, nacido ahí en el siglo XV, que muere en el siglo XVI, y que sus ideas conocidas, él es el que modifica esta idea del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico. Esto va a tener un impacto muy importante. Pero aquí algunos lo marcan como una primera herida narcisista. Sin embargo, lo que provoca es otra cosa. ¿Por qué primera herida narcisista? Bueno, porque el hombre, en esa teoría creacionista que se había instalado a partir del avance del judeocristianismo en Occidente, se instala esa idea de que toda esa creación, el ser, digamos, el ser viviente central y más importante de toda esa creación es el hombre. Y por lo tanto todo giraba en torno al hombre, todo en esa creación. Y de repente encontrar que la Tierra no es el centro de la creación y que el hombre no es la criatura central dentro de esa creación, modifica obviamente el esquema. Y es un golpe al narcisismo. Pero también lo que ocurre ahí es que el hombre empieza, esto que mencionábamos antes, empieza a observar ese mundo y pone la mirada de que la verdad, y aquí empezamos a enganchar con este problema, ¿sí?, la verdad y el conocimiento, de que la verdad que se empieza a generar o a corroborar sobre el conocimiento que tenemos del mundo, depende de la producción de conocimiento que él hace y no de las creencias que se transmiten a partir de una religión. Esto va a ser un cambio gradual, pero podríamos decir que este hecho es uno de los hechos que empieza a demostrar que todas esas teorías que traía la religión no son verdaderas y que por lo tanto hay que empezar a buscar nuevos fundamentos. Y en esos nuevos fundamentos el hombre
es aquel que tiene las herramientas, fundamentalmente la razón, para poder alcanzar el conocimiento verdadero. Pero ahora el camino no va a ser el de la religión, va a empezar a ser el camino de la ciencia. Nace, uno podría decir, el discurso tecnocientífico. Ahora, hay un punto central en todo esto, que es, ya había aparecido en el siglo XV, en ese contexto del siglo XV, habrán escuchado hablar alguna vez de Gutenberg, ¿sí? El famoso, se lo conoce como el creador de la imprenta. En realidad todos sabemos que la imprenta ya existía, lo que él genera es un cambio en la forma de cómo funciona esa imprenta y permite una producción mayor, ¿sí? Y es muy interesante todo lo que pasa en torno a la llegada de la imprenta, pero hay un punto que a nosotros nos interesa en particular, que es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. ¿Por dónde circulaba el conocimiento? Es decir, cuando nosotros hablamos de conocimiento, cuando hablamos de verdad, generalmente lo vinculamos a una serie de teorías respecto de la vida, del hombre, del mundo, del universo, de la religión, etcétera, etcétera. Todas esas teorías, todos esos conocimientos estaban guardados en dos lugares en particular, que eran los monasterios y las universidades. Y los que accedían a esos lugares, ¿sí? ¿Por qué digo esos dos lugares? Porque eran los lugares donde estaban las bibliotecas. Y en las bibliotecas estaban los libros que reproducían los monjes, ¿sí? Los monjes, una de las tareas que van a tener los monjes, ¿sí? Dentro de la organización de su vida monástica, va a ser la tarea de aprenden las técnicas de la escritura y de la lectura. Y en esa práctica de aprender a leer y escribir, una de las cosas que hacen es producir libros. Y esos libros después estaban en las bibliotecas. Pero las bibliotecas estaban en los monasterios y estaban en las universidades. ¿Quiénes tenían acceso a estos lugares? Bueno, fundamentalmente los monjes, quienes accedían a la vida religiosa y a la formación religiosa, y también la formación noble accedía, ¿sí? a determinada formación, lo que hoy llamaríamos una formación académica, ¿sí? O sea, tenían un cierto acceso a la ciencia. Muy raro, no hay conocimiento, por lo menos yo no recuerdo el acceso hasta la modernidad de las mujeres, sí quizás a la lectura, pero lo que se le permitía leer eran, digamos, relatos literarios y estaba como todo muy controlado. Obviamente, como en todo la configuración del mundo, siempre existían el contrabando, todo ese tipo de, incluso con la imprenta aparece también toda una cultura, digamos, o una contracultura, mejor dicho, y es muy interesante leer todas esas historias, cómo se va filtrando la lectoescritura en distintos ambientes que no son los esperables o los que se buscaba. Esto va a tener que ver justamente porque el acceso a la escritura es el acceso a la verdad, y es el acceso de alguna manera a lo sagrado, porque es el acceso a la interpretación de lo simbólico. Y esto estaba conservado para la gente más selecta, ¿sí? de esa sociedad. Y esto lo podemos ver desde la antigüedad hasta la modernidad. En la modernidad aparece la imprenta, y la imprenta lo que permite es una nueva circulación del saber y del conocimiento. Entonces la imprenta no va a tener solamente un impacto en términos, digamos, productivos, ¿sí? De producir un libro, sino también que va a tener un impacto en términos de cómo circula ese conocimiento dentro de esa sociedad. Y esto va a estar enganchado con otro personaje más, y aquí ya abrimos un cuarto personaje, que es Martín Lutero, que también lo ubicamos a Lutero, nace en finales del siglo XV y desarrolla prácticamente su vida adulta en el siglo XVI. Y aquí es un personaje muy importante porque, como bien sabemos, Lutero se propone la traducción
de la Biblia, uno de los libros más importantes del medioevo, se propone la traducción de la Biblia al idioma de la gente que escuchaba en cada comunidad. A él le preocupaba el alemán en particular. Esto hay que enganchar entonces la invención de la imprenta con esto que va a pasar con Lutero, que ahora voy a mencionar un par de rasgos más, y hay que agregar un tercer elemento que es la presencia de Comenio, ¿sí? Este quinto personaje que nos trae, como bien saben, esta idea de educación de todo y para todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo podemos producir libros, pero para producir libros necesitamos sujetos lectores. Y para necesitar sujetos lectores hay que formarlos. O sea, el surgimiento uno podría decir, el surgimiento de estos tres personajes, Gutenberg, Lutero y Comenio, si bien no existió y es ficticio lo que voy a decir, podríamos pensar que fue una logia que se organizó, ¿sí? Y que pensó justamente que necesitaban uno del otro para poder producir lo que va a ser la formación moderna. Es decir, necesito el libro, necesito el sujeto lector, y para tener sujetos lectores necesito formarlos en lectocomprensión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como las tres patas centrales de lo que va a ser el sujeto moderno, ¿sí? Y ahí hay que engancharlo con ese cambio paradigmático que se da a partir de la ciencia en torno justamente a lo que es el acceso a la verdad. O sea, el acceso a la verdad no es una revelación divina, sino que va a ser a partir de la investigación y la indagación que va a realizar el ser humano. ¿Cómo va a hacer esto? A través del método. Ahora después voy a hacer un comentario sobre esto. Vuelvo a Lutero. ¿Por qué? Porque en Lutero nosotros lo que encontramos es, sí, es cierto, hubo un cambio en el término este de que a partir de Lutero se generó una reforma en la iglesia y la iglesia se dividió. Y entonces empezamos a tener la famosa, el cristianismo, empezó a tener como dos corrientes, que son el catolicismo y el protestantismo. Este hecho a nosotros en particular no nos interesa. Lutero va a generar un cambio central en esto que decía yo, sujetos lectores. Para esto va a hacer falta un punto central de la modernidad. Estos autores, de distinta manera, empiezan a mostrar algo que va a ser el supuesto central de la modernidad y que vamos a tener que comprenderlo en la mejor dimensión posible de lo que implica, ¿sí? Entender que la razón es el fundamento de lo humano, con todo lo problemático que trae esta idea. Pero sin embargo, en la modernidad pone el centro y el fundamento ahí, y a partir de ahí construye todo. ¿Por qué digo esto? Porque confiar en que la razón es el centro del humano, es el fundamento de lo humano, es lo que implica que todos somos seres racionales. Y si todos somos seres racionales, todos tenemos la capacidad de aprender, en este caso a leer y escribir. Y por lo tanto, piensa Lutero, no es necesario que el hombre tenga la mediación del sacerdote para interpretar lo que Dios quiere de su vida. O sea, ahí claramente todavía el centro de la escena está puesta en la religión, pero ahí hay un cambio, ¿sí?, en el posicionamiento del sujeto frente a ese conocimiento. Es decir, yo puedo acceder a la voluntad de Dios a partir de mis propios medios, porque soy un sujeto racional. Este punto es clave, ¿sí? Eso es lo que genera justamente ese cambio en el cual, de alguna manera, Lutero entiende que ya no es necesario que las Biblias sigan estando escritas en latín, sino que pueden empezar a escribirse en el propio idioma y entonces cada uno, con su razón, puede interpretar lo que Dios quiere para su vida. Entonces fíjense cómo ahí pone el centro en el sujeto racional. Es decir, empieza a abrirse la idea de una autonomía. O sea, esta idea va a ser clave en
la vida moderna, y va a tener que ver específicamente con este supuesto. Somos seres racionales. ¿Sí? Y este supuesto va a ser el que también nos va a distanciar completamente de los animales. Y ya no vamos a tener, no vamos a ser una criatura más dentro de toda la creación, como el centro y todo, pero una criatura más en ese mundo de seres vivientes, sino que nosotros somos los seres humanos racionales que nos distinguimos de todo el resto. Y todo el resto pasa a ser un objeto. ¿Sí? Esta relación sujeto-objeto es la que empieza a nacer como relación en el conocimiento. Hay un sujeto que se hace del objeto, que lo conoce en el plano del conocimiento, pero también en el plano, si uno quiere, económico, político, ¿sí? Es un sujeto que empieza a dominar a ese objeto, porque ese objeto es un bien para él, ¿sí? Un bien ganancial para él. Por lo tanto, es capital. Y entonces esto empieza a generar una relación de dominio entre el sujeto y el objeto que cambia completamente el paradigma de la modernidad. Por otro lado, les mencionaba, bueno, a Comenio. Por lo general Comenio es un autor que se trabaja mucho en pedagogía, pero mencionamos un par de cuestiones que me parecen importantes para entender esta cuestión. Comenio también va a suponer que el sujeto es racional. Y por lo tanto, va a entender que todo sujeto es capaz de la educación. Claramente dice en su didáctica magna, ¿sí? Ahí abre ese para todos que piensa Comenio, tiene que ver justamente con que la educación estaba pensada principalmente para el varón y principalmente en esa educación, no todos los varones, sino los varones que ocupaban cierto rol dentro de esa sociedad. Y por eso, digamos, podemos ver que en los pobres que lograban, los pobres, los campesinos que lograban la formación, eran aquellos que entraban en el monasterio. Y, 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 pero tenían que renunciar a la vida mundana y dedicarle la vida a Dios para ingresar en el mundo letrado. Esto le va a pasar también en el mundo, digamos, de la vida religiosa femenina. Ahí una de las que promueve fuertemente toda la vida monástica en las mujeres es Teresa de Ávila. Pero le ponen una condición, y esa condición es que los monasterios de clausura, primero tenían que ser de clausura, y tenían rejas. La mujer que ingresaba en el mundo religioso, de la vida religiosa, renunciaba para siempre a la vida mundana. En los monasterios de varones esto no era tan así. ¿Sí? Perdían el contacto, pero todavía tenían como cierta circulación. Uno puede ver en los monasterios actuales, ¿sí? Cómo los monasterios de mujeres conservan las rejas y los monasterios de hombres no tienen esas rejas. Es muy notoria esa diferencia. Entonces ahí ya vemos justamente cómo el ingreso a la vida letrada, el ingreso a la vida, a la formación, que incluso va a ocurrir en la modernidad o en la primera parte de la modernidad, para la mujer implicaba una renuncia completa a la vida mundana. Ya no se podía volver a la vida mundana. En cambio, en el varón esto no va a ser tan tajante. Bueno, obviamente no tengo que explicar los motivos. Entonces, ahí también empieza a haber un cambio con Comenio. ¿Por qué? Porque Comenio entiende que a los niños, a las mujeres, al proletariado, ¿sí? Hay que también ofrecerle una educación básica. O sea, él dice, no es necesario que accedan al mundo científico, pero se le puede ofrecer una mínima, una formación básica, primaria, podríamos decir. Por último, traemos si bien todos estos autores tienen un vínculo con la filosofía, quiero aclararlo, o sea, sobre todo uno podría decir Lutero, Comenio en particular,
Por lo general se considera que el primer pensador filosófico de la modernidad fue René Descartes, ¿sí? O más conocido, castellanizado el término para que lo ubiquen, Descartes. La filosofía cartesiana. Ya ahí estamos de lleno en el siglo XVII. O sea que ya tenemos todos estos antecedentes, ya estaban ahí dando vueltas. Ya se había descubierto América y todo el mundo lo sabía. El avance científico, digamos, nosotros vemos que Descartes está claramente formado en toda esa tradición mecanicista que surge en esa época, digamos, y que va a tener que ver con un cambio de concepción en torno a cómo es el mundo, cómo es el universo. Ya estaba la división de la iglesia, con todos los problemas y conflictos que esto trajo. Había circulación de libros. Bueno, el mundo ya estaba avanzando hacia una nueva configuración. Es realmente una etapa muy interesante de la vida occidental. Hay mucho movimiento. Hay que agregar algunos antecedentes a todo esto que tiene que ver con toda la cultura renacentista que podríamos decir arranca en el siglo XIV, ¿sí? Y avanza fuertemente en el siglo XV. Yo ahí no me detuve demasiado, pero bueno, tengan en cuenta que está todo ese movimiento eh, de volver a lo clásico, de volver a pensar esa Grecia, esa Roma, y volver a generar un mundo completamente nuevo. ¿Sí? Fíjense, esa idea de nuevo mundo y una nueva Europa, hay una apertura completamente distinta, se respira una nueva mentalidad en ese mundo moderno, incipiente, pero que está cambiando en todos sus planos. Eso me parece interesante tenerlo presente. O sea, no es un rasgo, no es la ciencia o el arte, es todo, es su economía, es su organización productiva, es su vínculo con el resto del mundo. Todo eso empieza ahí como a cambiar completamente la mentalidad y la mirada de ese mundo. Ahí aparece el famoso Descartes con su expresión conocida como ego cogito ergo sum. Yo pienso, luego existo. Después vamos a detenernos en este autor, porque es un autor que vamos a necesitar para explicar algunas nociones centrales de la modernidad, por su influencia también. Hoy simplemente marcar, Descartes escribió un textito llamado El discurso del método. Fíjense que aquí aparece esa palabra que venimos mencionando de discurso. ¿Sí? Es decir, entendiéndolo como en términos de un tratado, ¿sí? Sobre cómo debería ser el método. Hay una preocupación, ¿sí? Bacon, años antes de Descartes, ya había escrito sobre la cuestión del método. Empieza a preocupar la cuestión del método. ¿Por qué importa el método? ¿Por qué importa tanto el método? De hecho, si uno se pone a pensar un poco, la didáctica magna de Comenio es un método, ¿sí? O sea, lo que se está preocupando ahí es por el método, aplicado a otra cuestión. Aquí Descartes está preocupado por cuáles son los pasos que debemos hacer para llegar a un saber verdadero. Comenio se está preguntando cuáles son los pasos que yo debo hacer para que el otro aprenda, por ejemplo. Entonces, primero ir a la concepción etimológica de esta palabra. Métodos es un término griego y que viene justamente, su palabra ya indica su significado, no hay que darle demasiada vuelta a esto. Odos, en griego, significa pie. Entonces el método tiene que ver con justamente los pasos a seguir, cuál es el camino que yo debo recorrer para llegar a determinada meta. Y aquí, en un contexto donde la matemática, la física, la astronomía empiezan a tener un lugar relevante dentro de esa sociedad,
Descartes elige la matemática como un modelo para poder hacer de ello, de los pasos de la matemática, un modelo a aplicar en toda la ciencia. Y entonces a partir de ahí que podamos llegar a una verdad, ¿sí? Que se nos presente como indubitable, que no pueda ser puesta en duda. Aquí hay algo central que quiero señalar respecto de la verdad y el conocimiento, que tiene que ver con, a ver, Descartes está poniendo en cuestión toda su formación. Es decir, a él, que se formó en esas universidades donde principalmente había una enseñanza de la filosofía cristiana, la teología, y es en ese momento en el cual se construía el saber sin poner en contradicción con el catecismo, con el magisterio de la Iglesia y fundamentalmente con las Sagradas Escrituras. Y Descartes se anima a avanzar por ese terreno y a decir, hay que poner en duda todas las cosas. Y ver en ese aplicar la duda como método para ver qué es lo cierto. O sea, qué es lo que se me presenta a mí, sujeto, como algo en lo cual es tan evidente que no puedo dudar. Y ahí él plantea, básicamente, él empieza a poner en duda todas las cosas. Empieza por el conocimiento más básico, que es el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos. Pero se da cuenta que los sentidos a veces nos engañan. Un ejemplo clásico de Descartes es que él piensa y compara los conocimientos que nos quedan a partir, por ejemplo, de el sueño. Y plantea cómo con el sueño, a veces, yo no sé si en este momento estoy soñando o estoy en estado de vigilia. Es decir, esto que estoy percibiendo en este momento, ¿lo estoy percibiendo o estoy soñando que lo percibo? Y creo que lo estoy percibiendo. Entonces, aquí entramos en un callejón casi sin salida, porque cualquiera diría, bueno, pero si yo en este momento me doy cuenta que lo estoy percibiendo, es porque tengo datos, claro, pero todos esos datos son datos de los sentidos. Y si los sentidos a veces nos engañan, si los sentidos a veces nos muestran cosas como evidentes que no son tan evidentes, o sea, está claro en experiencias muy concretas. Nosotros miramos al horizonte y vemos una línea recta, y el horizonte no es una línea recta. Sí podemos explicar que si nosotros nos alejáramos, está bien, pero entonces los sentidos, la percepción que tenemos del mundo a partir de los sentidos, no es confiable. Eso es lo que dice. No dice que no es real, que no es verdad. No es confiable. Y yo necesito una certeza que sea confiable. Y la única certeza es, dice Descartes, dice, de lo único que yo no puedo dudar es de que estoy dudando, de que soy un yo que duda. Y si dudo, pienso. Y si pienso, estoy existiendo. Es decir, el yo pienso se vuelve esa certeza que tenemos de que estamos existiendo. Obviamente que no es porque pienso existo, ¿sí? O sea, porque si yo no existiera no podría pensar. Ahí hay como, en filosofía decimos, lo primero en el orden ontológico es existir. Después viene el orden nociológico, que es el conocer. Entonces, lo que yo puedo afirmar es que porque existo, puedo conocer y puedo pensar, puedo dudar, puedo afirmar, puedo negar, puedo sentir incluso. Ahora,
porque tengo una razón, puedo afirmar que existo. El animal, por ejemplo, para Descartes, no va a poder afirmar que existe. No es consciente de ese conocimiento. Es decir, no, tiene una conciencia, el animal, que le permite, ¿sí?, notar las cosas y acceder a un conocimiento que nosotros llamaríamos conocimiento sensible del mundo. Pero no accede a un conocimiento teórico del mundo. Eso lo permite la razón. Y eso es lo que nos permite afirmar que nosotros existimos. Nos permite afirmar, por ejemplo, que el fuego quema. Y en este momento no me estoy quemando. E incluso no necesito la experiencia de quemarme para saber que el fuego quema. Puedo incluso transmitir este conocimiento a otro y el otro puede hacerse este conocimiento sin tener la experiencia de ese conocimiento. Eso lo permite la razón. Entonces pone en el centro y en el fundamento de todo conocimiento, y por lo tanto también de toda verdad, a la razón. Esto va a ser como el puntapié inicial desde el cual se va a empezar a hacer toda la estructura del mundo moderno.